Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hablar de la obra de Eduardo Halfon, que es un escritor de Guatemala, nacido en Ciudad de Guatemala en 1971, aunque se trasladó a vivir a Estados Unidos en 1981 antes de cumplir los 10 años. Se fue con su familia a Miami debido al ambiente de violencia que existía en Guatemala por aquella época. Ha vivido en Estados Unidos, ahora mismo es profesor de universidad y por lo que sé pues va de una universidad a otra dando clases, también da charlas. En España yo creo que viene a presentar los libros, no sé si ha vivido alguna temporada en España. Tengo de él estos libros, son 14 en total, son libros finitos, que hay un mismo personaje, ahora hablaré de ello, que va trasladándose de un libro a otro y en algunos países cuando los traducen juntan varios, ahora podré comentar eso. No tengo todos, pero creo que tengo lo más significativo de la obra de Halfon, que es uno de mis escritores latinoamericanos actuales favoritos, y voy a ir comentando en el orden cronológico, no en el orden de lectura, y os comentaré cuál me parece lo mejor y si no habéis leído nada de él, por dónde os recomiendo empezar. Me he impreso las reseñas que he escrito de las obras, me las he estado leyendo y subrayando, son como más de 30 páginas, he estado un rato ordenando esto y leyéndome y subrayando las reseñas para que más o menos me suene cuando lo voy a comentar. Y bueno, estoy de vacaciones y tengo un poquito más de tiempo. A ver si me da tiempo a meterlo todo en media hora, voy a empezar ya. A ver, el primer libro de Eduardo Halfon lo que publicó eran dos novelitas cortas en un volumen que salió en Alfaguara de Guatemala, que eran Esto no es una pipa y Saturno. He estado buscando en internet Esto no es una pipa, que no lo tengo y no lo he leído. Es difícil encontrarlo en España, imagino que en Guatemala sí se podrá encontrar, y trata sobre un pintor guatemalteco que se llama Carlos Mérida y que se suicidó en París. Y entonces va recreando sobre la figura de Carlos Mérida en torno a otros personajes que hablan de él. Entonces hay un primer tema con el suicidio y sobre el arte, que esto va a ser uno de los temas que habla Halfon en sus obras. Ya he dicho que esta no la he leído, busco la información en internet, y la que sí se puede encontrar en España es esta, que es Saturno, que lo publicó hace no mucho la editorial española Jekyll y Hyde. Vale, ¿de qué trata? Saturno es una novela muy cortita, ya digo que se publicó originalmente en 2003, tiene 68 páginas, está escrita como una carta al padre, en la que hay un narrador que podemos identificar con Halfon, aunque no necesariamente, que le reprocha al padre pues lo mal que le trató cuando le dijo que iba a estudiar literatura en vez de algo más sensato como sería una ingeniería o ser abogado, ¿no? Dice, y también hablan sobre el tema de la identidad judía, que es ya donde se puede pensar que Halfon, que tiene una gran familia europea y de Oriente Próximo, de origen judío, trasladada a Guatemala, está haciendo autoficción, aunque no necesariamente, ¿no? En este primer libro. Entonces aquí se habla de este tema como la carta al padre de Kafka, digamos, y también se habla de autores que decidieron suicidarse, aunque las escasas páginas que hay en este libro parece que es un tratado de suicidios. Por ejemplo, incluso se habla de los modos de suicidarse, ¿no? De Horacio Quiroga, de Manuel de Acuña, de George Stein, que estos fueron envenenándose, y también por disparo de bala, como Ernest Hemingway, José Asunción Silva, Pablo de Roca, etc. Vale, también a veces el tono, además de la carta al padre de Kafka, me recuerda a las diatribas de Thomas Berghahn. Aquí hay un tema ya metaliterario y de autoficción, y de hecho como la recepción del libro en Guatemala la gente pensaba que Halfon estaba dirigiendo la carta a su padre y él dice que no es así, de hecho le hizo gracia y hizo que en algunos libros después siquiera con las referencias autoficcionales. Vale, pues este libro sí se puede encontrar en España, Saturno, una obra cortita que puede servir de introducción a la obra de Halfon. Luego, otro que se publicó en España en 2003 es De Cabo Roto, por la editorial Literabut de Barcelona. Vale, De Cabo Roto, la acción nos lleva a Guatemala y el personaje se llama Eugenio Salazar, que trabaja en el Archivo General de Centroamérica. Y aquí aparece como un documento que puede ser muy significativo para la historia de la literatura, que es que ese documento parece demostrar que el escritor español Miguel de Cervantes sí que estuvo en América, aunque la historia oficial dice
que solicitó ir a América como funcionario, le fue denegado y por eso se quedó en España e hizo ese gran libro que es El Quijote, hablando de la decadencia española, ¿no? Hay temas aquí que usa de forma muy cervantina, lo del manuscrito encontrado, lo de un narrador interpuesto que le cuenta a otro narrador, que sería Salazar, le cuenta a Halfon esta experiencia. Y bueno, a ver, esta es una novela menor que yo la compré porque me gusta Halfon y porque es una primera edición de 2003, es un libro extraño, desde luego no debéis comenzar por aquí con la obra de Halfon. Pero bueno, es curioso. Luego, yo la primera vez que voy a hablar de Halfon, el primer libro que leí suyo fue El Ángel Literario, que es de 2004, que quedó entre los finalistas del premio Anagrama de aquel año. Tiene un aire ya a lo Roberto Bolaño y también a Enrique Vilamatas. Hay un tema bastante metaliterario porque Halfon habla aquí en una especie de relatos o de mini ensayos de otros escritores. Es decir, se está preguntando si hay un momento clave, y eso lo llama El Ángel Literario, donde a algún escritor le llega la idea de que tiene que ponerse a escribir. Y lo analiza a través de la figura de escritores como por ejemplo Hermann Hesse, Raymond Carver, Ernest Hemingway, Ricardo Piglia y Vladimir Nabokov. Entonces esto es un híbrido entre novela, un diario fragmentado porque también habla de sí mismo. Hay una frase significativa, dice: el ángel literario se asoma, nos eleva efímeramente hacia algunos paraísos y nos arrastra hacia nuestros propios infiernos, y eso es todo y a la mierda. Vale, yo este fue el primer libro que leí, me pareció un libro curioso, quizá imagino que lo reeditará en algún momento Libros del Asteroide, que no está saliendo actualmente la obra de Halfon. Vale, el siguiente libro de Halfon se llama 7 minutos de desasosiego, es de 2007 y salió en la editorial Panamericana de Colombia. Son cuentos y luego he visto que estos mismos cuentos están publicados en otros libros publicados en Clases de Dibujo y Clases de Hebreo, que es el siguiente libro. Entonces, no sé si he leído esos, porque como sé si lo tengo, porque los libros de Clases de Hebreo y Clases de Dibujo, que son de 2008 y 2009, que se publicaron en la editorial AMG de Logroño, luego han sido reeditados por esta editorial también de Logroño, que es Fulgencio Pimentel, en 2017. Y este libro contiene Clases de Hebreo, Clases de Dibujo y algún otro cuento inédito. Vale, hay una primera parte aquí que sería el de Clases de Dibujo, donde por ejemplo el primer cuento, que se llama Mucho macho era, es de un turista austríaco que ha llegado a un pueblo de Guatemala, está haciendo fotos a todo el mundo y puede que haya gente que esto no le guste, y entonces hay una violencia soterrada en el relato. Sacerdote que habla de un emigrante libanés ya mayor que se ha quedado viudo, que tiene una tienda. Es un homenaje al cuento Un lugar limpio y bien iluminado de Hemingway. Luego hay uno que se llama Muñequita, que es un cuento brutal sobre la violencia hacia la infancia. El buen machete es el cuento que más me gusta de esta parte, porque tiene 22 páginas, es más largo y habla de las frustraciones de la adolescencia, pero también habla de esa violencia de Guatemala. La segunda parte es Clases de Dibujo. Y hay un cuento que se llama Corazón no moleste, donde es una voz narrativa adulta que recuerda un episodio de cuando era niño. Y aquí ya se parece al Halfon de la obra posterior, que usa su propio nombre, y es ese personaje que habla de sus propias experiencias vitales de forma narrativa, ¿no? Hace autoficción. Vale, y hay una cosa que cuenta ya, por ejemplo, en el libro de cuentos Mañana nunca lo hablamos, que es de Pretextos de 2011, y aparece ya aquí reflejado la idea de violencia de 1981, que lo sufrieron en el instituto, que había unas tanquetas del ejército fuera peleando con la guerrilla. Eso ya hizo que los padres decidieran trasladarse a Miami. Hay otro cuento que es El poder de la infancia, que es más corto y funciona un poco peor que el anterior. Otro se llama Polvo, que es un niño que se enfrenta al mundo de los adultos y es un tío que le lleva por Guatemala un día que hay un terremoto para ver cómo son las clases más desfavorecidas. Acaba esta parte con uno que se llama Clases de Dibujo y es ya un Halfon ya un poco más adulto, que está en Lisboa y va a cenar solo a un restaurante, hay una mujer al lado. Este cuento me parece que le falta un poco de tensión narrativa. La tercera parte se titula Clases de Hebreo y hay un niño que se llama Daniel, que tiene 9 años, que tiene un conflicto con un vecino que es alemán y puede tener un símbolo en su garaje que le han dicho que simboliza el mal. Me ha recordado algunos cuentos de Philip Roth de Goodbye Columbus.
Luego hay otro que se llama Llanta Apache, que es un cuento muy corto sobre una mujer que trabaja en la casa de Halfon y le cuenta que un familiar suyo trabaja para los israelíes. Y Luto, por ejemplo, es otro cuento muy corto sobre las costumbres judías que al niño le cuesta asimilar. El lenguaje de los elefantes es el cierre del libro, que hay un Halfon ya más adulto que está en Miami, está buscando al padre de un amigo que también es judío, y hay un tema ahí con los judíos que tal vez me vuelve a recordar a los primeros cuentos de Philip Roth. Vale, pues este Función Pimentel, un libro muy bonito, muy bien editado. Y El boxeador polaco, que esto salió en Pretextos en 2008 y ha sido reeditado por Libros del Asteroide. Yo creo que este sí que es el libro ya donde Halfon dio un salto y empieza el narrador maduro que ha tenido más éxito internacional y más traducciones y demás, ¿no? El primer relato se llama Lejano y es un profesor de universidad que está un poco cansado de la apatía de sus alumnos, a los que le da literatura y pertenecen a la clase alta de Guatemala, pero hay un chico becado que es de un pueblo que tiene opiniones más interesantes sobre los cuentos que se comentan y además escribe unos buenos poemas, y un día desaparece y el profesor va a buscarlo a su pueblo, actúa como un detective. Hay aquí ecos de Roberto Bolaño. Vale, más cuentos que hay aquí. Por ejemplo, otro se llama Fumata Blanca, que recuerda cosas que vamos a leer luego en la novela Monasterio, y Halfon conoce a dos viajeras israelíes en Guatemala. Taiwaneando, hay un congreso universitario en Estados Unidos sobre la figura de Mark Twain. Este cuento me recordaba un poco a la apuesta del escritor argentino Sergio Chetge. En Epístrofe, la figura del pianista serbio Milan Rakic, de madre serbia y padre gitano, que el personaje este va a aparecer en otros cuentos de Halfon, y lo conoce en un festival de música en Guatemala. Se habla de jazz y este relato a veces no parece del todo realista. Vale, en El boxeador polaco, Halfon habla de una anécdota que va a salir en varias de sus historias, que uno de sus abuelos, que era polaco y estuvo en el campo de concentración de Auschwitz porque era judío, y hay una anécdota sobre un consejo que le dio un boxeador, y esto parece que le libró de la muerte. Fantasmas es un cuento que dialoga directamente con Epístrofe y quiere volar a Serbia para reencontrarse con el pianista Rakic. Se habla de este tema, de los músicos judíos, de Rakic, que se crea un misterio sobre él. Vale, luego hay otro libro que se llama Morirse un poco, 2009, que lo publicó Galería Estampa en Madrid. Tiene solo 38 páginas y es un libro ilustrado del que se publicaron 965 ejemplares, y no lo tengo, pero sospecho que puede ser algún cuento ilustrado de algo que ya he leído en su obra. Vale, el siguiente libro fue La pirueta, que es de 2010 y apareció en Pretextos. Cuando Libros del Asteroide publicó El boxeador polaco, que había aparecido en Pretextos, le añadió al final La pirueta, que está en este libro, ¿vale? Y La pirueta, Halfon nos cuenta que ha llegado a Serbia para volver a encontrarse con este músico que se llama Rakic, y el texto se adentra en la extrañeza y lo kafkiano. Quiere volver a encontrar al pianista y también quiere encontrar a los músicos callejeros judíos, porque Rakic, si no recuerdo mal, tenía un padre que era un músico gitano y luego tenía una madre serbia. Y hay una especie de Halfon alucinatorio. El libro empieza con esta apatía del profesor de universidad, pero que luego se adentra en el misterio, la magia de la literatura, y acaba con un Halfon alucinado en Serbia. Vale, luego hay otro libro que se llama Los espacios oníricos, de 2010, editado en Montevideo, editorial La Propia Cartonera. Solo tiene 29 páginas, por lo que debe ser algún cuento que luego está incluido en uno de otros libros. Vale. El siguiente es Mañana nunca la hablamos, de la editorial Pretexto, que aparece en 2011. Este todavía no lo ha vuelto a reeditar Libros del Asteroide, pero imagino que lo acabará haciendo porque me parece un libro destacado dentro de la obra de Halfon. Vale, aquí son relatos, pero con la misma voz narrativa que podemos identificar con Eduardo Halfon, y se habla de la infancia. Vale, son 10 cuentos, nos acercan a este niño que fue Halfon en la década de 1970. Ya he dicho que Halfon nació en 1971 y emigró con sus padres a Miami en 1981. Por lo tanto, esa década del 70 es lo que, desde su vida ya en Estados Unidos como profesor, está tratando de recordar Halfon en este libro. El primer cuento es El baile de la marea, y se desarrolla en las playas de Ictaba, que también luego va a aparecer en Señor Hotman. Es un cuento breve y habla sobre el misterio de la vida captado por un niño. Luego hay un cuento que se llama Polvo,
que es la experiencia del niño en el terremoto de Guatemala, que este ya lo he leído en el otro de clases de Chapín, que lo he comentado antes, el libro ese verde de Fulgencio Pimentel. Luego hay otro que se llama El poder de la euforia, que es el miedo del niño a decepcionar a los adultos. Con las notas esto se puede convertir en violencia hacia los animales. El cuarto cuento es Muerte de un catcher, donde los miedos más recónditos de la infancia, hacer el ridículo en el colegio. La forma de narrar me ha recordado a la de la narrativa breve norteamericana, los cuentos de Raymond Carver, Tobias Wolff, Hemingway, Malamud, los escritores judíos también. Vale, y también cuando hablo de la violencia en Guatemala me recuerda a los cuentos de escritores como Rodrigo Hasbún o Edmundo Pat Soldán. El cuento Quieta a la orilla del lago se habla de un joven trabajador de la casa de los padres de Halfon y habla de la naturaleza mágica de las costumbres de los indígenas americanos. La señora del gabán rojo habla de la violencia en Guatemala. Luego el último Café turco, los orígenes de los abuelos, todavía no se incide demasiado aquí en el tema del judaísmo que se va a desarrollar en otros libros. Luego dice Mujeres buenas y mujeres malas, se habla de los comienzos del deseo sexual. Luego aparece Corazón no moleste, que este también era un cuento que aparecía en clases de Chapín. El último cuento, Mañana nunca lo hablamos, me ha parecido un gran cierre, donde el niño ya le puede hacer preguntas incómodas al padre sobre la guerrilla y los militares. Vale, pues este libro de cuentos. Y luego pasamos a un libro extraño que se llama Elocuencia de un tartamudo, 2012, en pretextos. Parte de una idea de Paul Auster, que tenía un programa de radio y la gente llamaba y le contaba historias sorprendentes. Esto lo quiere hacer Halfon, pero trasladándolo al periodismo. Entonces quiere recopilar historias reales de la gente y aunque tiene miedo, claro, que aunque esa gente tenga una historia buena pero no sepa escribirla, es como que él se propone en 2009 recopilar historias que escucha de la gente y reescribirlas. Algunas son impactantes, son sobre la violencia, la muerte. A veces son demasiado breves y me ha gustado más desarrollo. Es un libro que se lee en un rato, es yo creo una obra menor de Halfon. Vale, luego está Monasterio de 2014, que esto ya aparece en Libros del Asteroide directamente, y dice, son dos hermanos, empieza la novela con dos hermanos guatemaltecos llegando a Tel Aviv para asistir a la boda de la hermana pequeña que se ha convertido en judía ortodoxa. El protagonista y narrador es Eduardo Halfon. A ver, la mayoría de los libros de Halfon, sobre todo estos que están en Libros del Asteroide, el narrador es Eduardo Halfon, que lo podemos identificar con el escritor Eduardo Halfon, aunque hay algunas variaciones. Por ejemplo, el narrador fuma mucho y el Halfon de verdad no fuma, y entonces va indagando en su gran familia judía trasladada desde Oriente Medio, desde Libia, por ejemplo, desde Europa, desde Polonia a Guatemala, y va intentando investigar misterios sobre su familia. Yo creo que hay cosas que se las inventan, no son todos reales, y de hecho, si lees atentamente, hay algún error de un libro a otro en el árbol genealógico, que no sé si lo descubrí, se lo comenté a Halfon por privado, porque hablé alguna vez con él, y me dijo que sí, que lo tendría que corregir de un libro a otro cuando se reeditara. Por lo tanto, no todo es real, ¿no?, en estos libros. Vale, entonces aquí hay choques culturales de estos judíos guatemaltecos en Israel, pero no solo eso, ¿no?, porque hay un momento también que la narración salta a Guatemala y habla de unas mujeres israelíes que conoce en un bar escocés de Guatemala, que eso aparece en uno de los cuentos que ya he leído antes, en El boxeador polaco. Entonces hay anécdotas que van pasando de un libro a otro. El crítico Nadal Schwab decía en El Cultural que son movimientos jazzísticos, ¿no?, como en el jazz, que a veces hay una melodía y luego se vuelve a un tema inicial, y eso lo hace Halfon, ¿no?, como que hay historias que las va tomando de un sitio a otro y con el contexto en el que las está contando es como que captan nuevos significados. Uno de los temas principales de la obra de Halfon es la búsqueda de la identidad. Si él es un escritor judío, guatemalteco, norteamericano, español, ¿dónde situarse? Vale. También me recuerda a veces a la propuesta a Roberto Bolaño en esa idea de crear un misterio en la página y crear una sensación de amenaza. Las últimas 10 páginas sobre el tema de la identidad me parecen bellísimas, magistrales. Quizá no es una novela al uso, no es una novela de estas de introducción, nudo y desenlace, sino que es una reflexión sobre la memoria, y muchas veces yo creo que Halfon es casi más como un escritor de cuentos que va hilando, pero claro, esos cuentos, como la misma voz narrativa, se pueden leer como una novela. De hecho, por ejemplo, la siguiente
que es Señor Hoffman, que esta es de 2015, se vendió como una novela, como un libro de cuentos, esta como una novela, pero en realidad es que la propuesta es muy parecida en las dos. Aquí es una novela porque hay ese hilo de que están en Israel y cuentan anécdotas que se van a la familia, a Guatemala. Aquí hay como capítulos donde se va separando como pues eso, el título de los cuentos, pero al final al ser la misma voz narrativa se lee como una novela y hay vasos comunicantes entre un libro y otro, pero claro, como los libros de cuentos se venden peor, pues Señor Hoffman, aunque es igual de bueno que Monasterio, aunque bueno, Monasterio quizás un poco mejor, se vendió menos en España que Monasterio, pero bueno, no tiene mucho sentido en realidad. Vale, el primer cuento también empieza con un viaje donde Halfon está llegando a Italia para dar una conferencia sobre campos de concentración. Y de ahí también pues, empieza a contar anécdotas de los abuelos. El segundo cuento es Bambú, y este nos vuelve a Guatemala y a la sensación de que le cuesta dentro de Guatemala a Halfon hacer ver a sus compatriotas que él también es guatemalteco. Y volvemos a hablar aquí de la identidad, los nativos americanos, etc. Otro cuento es Han vuelto las aves, que pasa en Guatemala y es un pequeño pueblo del norte y habla un poco de la ominosa violencia. Otro cuento es Arena Blanca, Piedra Negra, entre Guatemala y Belice, y también el tema con el paso fronterizo y otra vez la amenaza a los Roberto Bolaño. Sobrevivir los domingos, una bellísima narración sobre el jazz, la marginalidad y la acción transcurre en Harlem. O Ghetto, mi amor, es un viaje que hace Halfon buscando la casa de su abuelo en Lodz, en Polonia. Me recuerda un poco a Thomas Berhan con estas repeticiones un poco musicales. Vale, el siguiente libro es Duelo, que este sí se vendió también como una novela, aparece en Libros del Asteroide, en 2017. Vale, aquí un Halfon adulto se dirige a la casa de los abuelos poseían a las orillas del lago Amaltitlam, si lo digo bien, para ver si consigue averiguar algo sobre la muerte del que podría haber sido su tío, que es un niño que se llama Salomón, que muere cuando tenía 5 años, ahogado en el lago de Amatlistán. Entonces, es el hermano mayor del padre, hay como un misterio sobre la muerte, y Halfon, como un detective, va a intentar averiguarlo. Viaja allí para ver si encuentra a don Isidoro, que era un jardinero que trabajaba para la familia, aunque la casa se ha vendido varias veces. Halfon piensa que don Isidoro va a seguir allí. Esto habla un poco de la relación también de la clase alta latinoamericana con esta gente que trabaja en estas familias, que este tema también lo ha tocado, por ejemplo, Alfredo Bryce Echenique o Jaime Bailey, ¿no? Y luego también se habla de algunas reflexiones de la vida en Estados Unidos, en Florida, los negocios del padre. Y esto me ha recordado, por ejemplo, a los cuentos de Junot Díaz en Los Boys. Vale, en Duelo, igual que pasaba el señor Hoffman, vuelve otra vez al juego de confundir su nombre en vez de Halfon con Hoffman, porque bueno, hay una confusión porque justo cuando va a dar la conferencia en Italia es el mismo día que muere el actor Sigmund Hoffman, y entonces es como que a los polacos les resulta más fácil pronunciar Hoffman que Halfon, y entonces se vuelve siempre con la idea de jugar sobre la identidad. Vale, en Duelo también se habla, a veces hay un homenaje a Joseph Roth, porque hay un hotel Savoy, que es uno de los títulos de una novela de Joseph Roth. También se habla de ideas recurrentes de hablar de cuando es un adolescente y tiene que hacer el Yom Kippur, que es ese paso de los judíos de la vida de niño a la edad adulta. Halfon, cuando empieza el libro, realmente ya sabe cómo murió su tío Salomón, pero ha hecho este recurso de crear un misterio para hacer como un leitmotiv del libro, ¿no? También se habla en Duelo, hay algún tema nuevo que no había salido, como lo de una fábrica de bikinis que tenía el padre en Miami, que esto no nos había hablado de ello en ningún otro libro. Vale, el siguiente que publica Halfon es Biblioteca Bizarra, que aparece en Jekyll y Hyde, que es la editorial del primero que he sacado, que era Saturno. Son 6 textos que han aparecido en revistas entre 2011 y 2017, son como relatos, ensayos, que han sido revisados para esta edición, que es muy bonita, una portada muy llamativa. El primer texto es, por ejemplo, donde Halfon visita varias bibliotecas, por ejemplo, una de su tía abuela, dedicada solo al sionismo, luego hay un homenaje a Roberto Bolaño y a Antonio Di Benedetto, que aparece en el cuento Sensini de Bolaño. Esto es muy Vilamatas también, ¿no? Todo. Y muy Bolaño, claro. El segundo relato es los desechables,
que es sobre una conferencia que tiene que dar Halfon en Bogotá sobre Borges a un público formado por personas en proceso de integración social. Y esto me recuerda un poco a esos cuentos que hacía Sergio Chejet, que ya he hablado de él. Halfon Boy habla del nacimiento de su hijo y lo intercala con las traducciones que está haciendo de Carlos William, y me parecen unas páginas muy bellas. El texto Saint Nazaire dice es el que más se relaciona con la parte de la obra de Halfon que ha tenido más repercusión: monasterio, señor Hotman, etc., ¿no? Y habla de unas experiencias europeas del abuelo polaco, que aparece en otros libros, ¿no? El quinto texto es La memoria infantil y se subtitula Notas a pie de página. Estas páginas son un comentario al libro Mañana nunca lo hablamos. Entonces habla de esos recuerdos de la infancia que le llevan a escribir un relato, otros recuerdos que se desechan, cómo se transforma el recuerdo en el relato. Es una reflexión sobre ese libro Mañana nunca lo hablamos, que me ha parecido, para alguien que había leído ese libro, además lo había leído hace poco, pues me gustó bastante. Vale, la quinta narración se llama Nos encontramos con Roll, que es uno de los trabajadores de la casa de la familia de Halfon, que ha aparecido en alguna otra narración. Vale. Dice, cierra el volumen la narración Mejor no andar hablando demasiado, donde Halfon reflexiona sobre la condición del escritor en un país como Guatemala. Y habla aquí pues, de Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso, Luis Cardoso y Aragón o Luis de León. Yo conocía a los dos primeros, ¿no? Miguel Ángel Asturias y Monterroso. Vale, luego también tengo este libro, O Ghetto, mi amor, que lo sacó Páginas de Espuma, que es un cuento ilustrado, es el último cuento de señor Hoffman, ¿no? Y aparece ilustrado, el ilustrador, a ver si, no sé quién era, o sea, estuve en la feria del libro y me firmaron el libro, por un lado Halfon y por el otro el ilustrador, que se llama David de las Heras. Y bueno, pues veis páginas que tienen texto, pero este libro también pues tiene páginas que tiene dibujos. Y hombre, no sé, yo no sé, a mí esto me lo envió el editor de Páginas de Espuma. Yo realmente no sé quién son los consumidores de estos libros, porque claro, si está señor Hotman, que es un cuento, en este otro libro de cuentos, pues claro, sale más a cuenta comprarse ese libro que comprar este libro ilustrado con un solo cuento. Pero bueno, no sé, o sea, como libro arte, este libro es muy bonito, de Páginas de Espuma, que Juan Casamayor pues saca a veces como libros ilustrados. Vale, el siguiente libro es Canción, Libros del Asteroide, de nuevo, 2021. La primera frase es, llegué a Tokio disfrazado de árabe, es la primera frase de Canción. Entonces, le han invitado a Halfon, escritor, a un congreso como escritor del Líbano, pero solo su abuelo era del Líbano y él no ha estado nunca allí. Volvemos a la idea de la identidad. Y realmente eso le da pie para hablar de que en Guatemala, a finales de los 70, secuestraron a uno de sus abuelos. Y Canción es el nombre de un guerrillero que puede ser el que fuera que secuestrara a su abuelo, y entonces también es una investigación porque Halfon trata de entrevistarse con este guerrillero. En el libro se supone que lo encuentra o alguien cercano a él, yo creo que esto es inventado, pero bueno, Halfon como siempre juega a esta idea de la autoficción entre lo que es real y lo que no es real. El último, también este está muy bien, el de Canción, bueno, están todos muy bien porque es un nivel bastante parejo, sobre todo lo último, lo del principio. Todavía hay algunos tanteos, pero el nivel actual es bastante parejo. Un hijo cualquiera salió en 2022 y son cuentos, y el leitmotiv es cuando nace el hijo de Halfon, que eso ha aparecido ya en el libro ese de Biblioteca Bizarra, y entonces es el hilo conductor. Vale, al principio pues tiene que decidir cuando nace, se hace la circuncisión al niño o no, y entonces ya es un tema de la identidad y dice que ya el niño al decidir hacer la circuncisión ya su vida no le pertenece solo a él, ¿no? Hay otras historias que nos vuelven a Guatemala, tiene que visitar en un cuartel para buscar los restos de su abuelo, entonces hay una amenaza con el tema de los militares y el cuartel. A ver, a mí este libro también me gustó, son otro libro de 100 páginas, se leen en nada, ya he dicho que en otros países cuando los traducen juntan varios, ¿vale? Lo que no tengo muy claro, este salió en 2022, si la propuesta de Halfon se ya está agotando un poco. Es decir, ha encontrado este camino del personaje que se llama Halfon, que es un escritor que viaja por el mundo dando conferencias, habla sobre la condición de judío, sobre su familia, los campos de concentración, si soy un escritor judío, guatemalteco, español, norteamericano, centroamericano. Ese tema de la identidad me parece muy llamativo, es muy poético, siempre hay un misterio, en las frases siempre hay una amenaza, pero quizá tenemos que ver hacia dónde evoluciona, si va a seguir por aquí o va a haber
algún cambio en la ficción y va a hacer otra cosa Halfon. Se me está acabando el tiempo, la media hora. Si alguien no ha leído nada, os recomiendo que empecéis por el boxeador polaco y Monasterio, quizá por aquí, o fijaros principalmente en las que está sacando en libros del asteroide. Pero vamos, yo creo que el boxeador polaco, Monasterio, señor Hotman y Duelo probablemente sea lo más llamativo de la obra. Y como me voy a quedar sin tiempo y va a quedar un poco feo si esto se para y no me despido, pues me voy a despedir aquí ya, después de comentar estos 14 libros de Halfon, que esto me ha